Y con esto utilizar esta información para ayudarte a comer lo que tu cuerpo te pide, escoger solo alimentos que te gusten mucho, escoger alimentos que le sientan bien a tu cuerpo y escoger alimentos que realmente te satisfagan. Tercera clave, descubre por qué comes cuando no tienes hambre. Si comes cuando necesitas llorar, tus lágrimas siempre estarán allí esperando ser derramadas. Si comes cuando sientes rabia, estás tragando un sentimiento que tiene que salir. Si comes cuando te sientes perdida, quizá te sientes aún más perdida. Eres tú, no la comida, quien calma la emoción que te está perturbando. Y reconocer que no lo sabes, el sentimiento que tengas, es simplemente reconocer eso, te va a calmar y te va a consolar con un mejor resultado que comer cuando físicamente ni siquiera lo necesitas. Los consejos que da para esta clave, Susi, son: presenta algunas actividades que puedes realizar para darte un tiempo para averiguar qué sentimiento tienes. Entre ellas, puedes escribir algunas frases preguntándote de qué tienes hambre. Puedes tomar un baño, puedes consentirte y leer un libro, puedes dar un paseo, puedes llamar a un amigo, puedes hacer un dibujo. Los sentimientos son muy parecidos a la comida. Si prestas atención al sentimiento, si te permites experimentarlo, te va a llenar. Algunas veces estarás llena de tristeza, algunas de rabia, otras de alegría, pero simplemente observar las emociones con las que te sientes más a gusto y escribirlas será algo de muchísima ayuda para evitarte confundir el tipo de hambre. Observa las emociones que te inquietan y también escríbelas. El ejercicio que propone es: si te sientes nerviosa o nervioso y no quieres tocar ese sentimiento, piensa a lo mejor cuál es el motivo. ¿Por qué vienes de un hogar irascible o violento? ¿O nunca te permitieron expresar tu enojo cuando estabas creciendo? O infinidad, habrá muchas razones. Puede que no te sientas bien con ella, pero puedes aprender a aceptarla. No siempre que exteriorizas vas a terminar mal. A veces es bueno tocar ese sentimiento, pero no tienes que hacer nada con ello, solo experimentarlo en privado por ti misma. A veces pensamos que tocar el sentimiento significa solucionarlo en ese momento y a veces no estamos listos para solucionarlo. El ejercicio siguiente que propone es que cuando quieras comer pero sepas que en realidad no tienes hambre, puedes preguntarte lo siguiente: ¿estoy enfadada o enfadado? ¿Estoy triste? ¿Me siento solo o sola? ¿Me siento enojada? ¿Desilusionada o desilusionado? ¿Deprimida o deprimido? ¿Eufórico? A menudo no tendrás que hacer nada con tus sentimientos íntimos. No tienes que actuar o escapar de ellos o transformarlos y tampoco proyectarlos en otra persona. Probablemente no puedes descubrir las razones emocionales porque quizá quieres comer cuando no tienes hambre físicamente y no va a pasar nada. Estás buscando pistas que te ayuden a encontrar los sentimientos y las actividades que satisfacirán tus verdaderas hambres emocionales y de esta manera reservarás los alimentos para cuando tengas hambre física. Hasta ahí la tercera clave. Cuarta clave, saborea cada bocado. Si no saboreas la comida al 100%, no la necesitas y no te hace ningún bien. Es algo que comenta Susi. Y hace mucho énfasis. Deja de comer en el momento en que dejas de saborear la comida o en el momento en que tu mente se distraiga de la sensación que le produce su ingestión. Si has estado comiendo de una forma caótica, a partir de ahora cada experiencia con respecto a la comida es una oportunidad para que cambies eso. Cada vez que comas cuando tengas hambre y comas exactamente lo que es adecuado para tu cuerpo, estarás creando una confianza en ti. No te prives del gran placer de comer, más bien presta atención a lo que tu estómago verdaderamente desea. Observa cuáles son los alimentos que realmente te agradan y satisfacen. Observa cuáles son los alimentos que no te hacen sentir a gusto. Observa los alimentos que son tan exquisitos que sientes que no puedes parar de comerlos. Cuando esto sucede, significa que actúan más las papilas gustativas que el hambre. Si los dulces, y esto lo compruebo, esto yo, Lili Pérez, lo compruebo, si los dulces te hacen decir y desear más azúcar, de manera que sientes que no puedes parar, come primero los alimentos dulces en lugar de dejarlos para lo último.
como nutrióloga, yo te digo que el dulce siempre tiene ese efecto y yo sí trato de evitarlo, porque de verdad muchos de los trastornos de alimentación y muchos de los excesos de comida es porque el dulce está presente, porque bloquea las señales de saciedad de nuestro cerebro. Entonces, aquí propone que lo comas antes y después alimentos salados. Yo propongo que lo evitemos y lo sustituyamos o sustituyamos, mejor dicho, por stevia o fruto del monje. Bueno, regresando a lo que Susi comenta. Puedes comer, ella dice que puedes comer aquel dulce que encuentras delicioso, pero con prudencia. Y que observes cómo te sientes o cómo le sienta a tu cuerpo los alimentos que comes. Si te hacen sentir bien, si te aportan energía, si te hacen sentir soñoliento, si te hacen sentir enfermo. Observa cuáles son los alimentos que te hacen sentir satisfecha o satisfecho después de comerlos y los que saben bien en tu paladar, pero son terribles cuando los estás digiriendo. Y hay algunos alimentos que los podemos digerir mejor por las mañanas que por las noches. Otros alimentos nos pueden producir urticaria, hacer que nos sintamos hinchados, hacer que nos sintamos hiperactivos. Y si te das cuenta de ello, trata de evitarlo sabiamente. O sea, ya que tomaste conciencia, haz algo al respecto. Tus receptores de sal y de azúcar están trabajando al máximo y nunca estarán satisfechos. Y una vez que rebasamos las pequeñas cantidades de sal o de azúcar, es bien difícil detenerte porque no estás respondiendo el apetito, sino al deseo que se ha inducido por la sal o el azúcar. Los consejos que comenta ella es que si corremos el riesgo de desencadenar ese poco control, entonces podemos controlar un poco más esas cantidades para no excedernos. Pero otra regla que ella propone es que si piensas que te puedes exceder con el chocolate, las galletas o la Nutella, que en vez de tener un frasco tengas 8 o 10 cantidades más, para que entonces no sientas que es lo único que tienes, sino que esa sensación de que, pues de todos modos hay más, va a evitar que te excedas. Bueno, yo procuro tener lo necesario y no excederme, pero bueno, ese es el consejo que da Susi. Y dentro del ejercicio que propone es, si te distraes mientras comes, te puede ser de ayuda llevar contigo un lápiz y una libreta. Si observas que comes más de lo que apetece, si comes sin darte cuenta, si el tenedor o la cuchara van a tu boca automáticamente, si deja de importarte lo que comes. Detente, toma tu libreta y anota tus pensamientos, que me parecen muy buen ejercicio. Y vámonos a la quinta clave. La quinta clave que propone es, deja de comer cuando estés llena. Y esto es básico, de verdad, se oye muy sencillo, pero hacerlo es complicado. ¿Y cómo se hace? O sea, no mitigar el sentimiento es realmente importante, en el que tracemos la línea entre comer y no comer y comencemos a comer cuando de verdad tengamos hambre. Acuérdense, no hay que comer porque los otros están comiendo o porque es la hora de comer o porque etcétera, o porque algún sentimiento no lo encontré, sino comienza cuando de verdad tengas hambre. Presta atención cuando estés comiendo, o sea, no comas distraído. Y tercero, detente cuando te sientas satisfecho. De verdad, esas 3 claves son fundamentales, creo que son súper valiosas. Si mientras comes estás alerta, será mucho más fácil no notar en qué momento estás llena. Si saboreas cada bocado, no te vas a sentir defraudado. Pero si no te concentras mientras comes, puede que tu cuerpo te esté diciendo que estás satisfecho, pero que quizá todavía desees sentir más sensación agradable en la boca. Y estarás tentado a sobrepasar la sensación de plenitud porque te has perdido parte del disfrute por no estar presente. Si comienzas a comer cuando no tienes hambre, en ningún momento ha habido una razón biológica para comenzar y no habrá una señal biológica para ayudarte a parar. Entonces, si no prestas atención a tu cuerpo, pues entonces, ¿cómo saber cuándo empiezas y cómo saber cuándo terminas? Pues no están las señales claras. Si descubres que no tienes hambre, no te preocupes, pronto vas a volver a tener hambre. Prométete a ti mismo que comerás lo que deseas la próxima vez que tengas hambre y lo que tu cuerpo necesite. Cuando tengas un poco de hambre, no lo aproveches para comprobar cuánto tiempo puedes estar sin comer. Come cuando el cuerpo te haga saber que tienes hambre. Si comes cuando tienes hambre, el cuerpo te va a recompensar. ¿Cómo? Pues utilizando los alimentos de manera apropiada,
Tu metabolismo va a funcionar correctamente, vas a digerir bien lo que has ingerido y sabrás cuándo tienes que comer de nuevo. Como consejo nos dice, si no sabes cómo sentir que estás llena, para aprenderlo atiende los siguientes pasos. Nuevamente, come solamente las cantidades que consideres correctas y luego haz una pequeña pausa. Eso nos va a ayudar a tener más conciencia. Aléjate de donde estés comiendo. Eso te va a ayudar a saber si realmente es hambre o solo traes la inercia de comer. Participa en otra actividad que no sea comer. Revisa tu estómago a los 15 minutos para ver si estás satisfecho o no. Si todavía tienes hambre, observa de qué tienes hambre ahora y luego presta mucha atención a lo que estás comiendo. Maravillosos esos tips, créanme que son muy, muy valiosos. Póngalos en práctica. Como ejercicio, si deseas algo, pregúntate si es algo duro de morder, si es caliente o líquido, si es dulce o pegajoso, suave o blando, agrio o gustoso. Seleccionar evita los excesos. Entonces ese es un punto también bien importante. Selecciona. Comer para satisfacer tu apetito será tu manera de comer el resto de tu vida. Recuerda incluir estas 5 claves. Come cuando tengas hambre. Come lo que te apetezca. Descubre por qué quieres comer cuando no tienes hambre. Saborea cada bocado y detente cuando estés llena o lleno. Cuando comemos muy poco, nuestro cuerpo funciona como si hubiera escasez. Entonces se ajustan las raciones reducidas y conserva los alimentos ralentizándolos. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a compartir contigo el resumen del libro Come lo que te pide el cuerpo de Susie Orbach. Básicamente, Susie maneja este libro con varias claves, 5 en específico, donde cada una de esas claves las va desarrollando para darte una visión diferente en relación a la comida. Dentro de las primeras claves que maneja es comer cuando tengas hambre. La segunda clave, come lo que tu cuerpo te pide. Tercera clave, descubre por qué comes cuando no tienes hambre. Cuarta clave, saborea cada bocado. Quinta clave, deja de comer cuando estés llena. Y bueno, después hay una serie de preguntas que le hacen que ella responde. Bueno, comenta que este libro se debe de utilizar con calma, que no es prácticamente como una lectura de rapidez, sino que vayas tomando las cosas que te van sirviendo en su momento. Y inicia, valga esa expresión, que dice, lo primero es lo primero, tal cual así lo comenta, donde ella aclara que si comes muy poco, tu metabolismo se ralentiza y si comes también demasiado, también se ralentiza. Entonces, con esto creo que quiere decir que busquemos el equilibrio. Otro punto de ajuste personal que comenta es que hay que tener un registro interno o irlo llevando en lo que aprendemos a saber cómo comer, cuándo comer, qué comer y cuándo parar de comer, que es algo que hemos ido perdiendo con el tiempo. Entonces, con las claves que ella propone, ella cree que pues ya no van a haber dietas, que va a ser el fin de los excesos que tenemos en la alimentación y el fin de los planes para controlar la alimentación y también de privarnos de cosas. Bueno, empieza entonces con las 5 claves que les comentaba, donde dice que con ellas vas a tener todos los recursos necesarios para transformar tu manera de comer si llegas a estar fuera de control. Entonces, la primera clave es come cuando tengas hambre. Y esto lo ejemplifica diciendo que no esperes a estar demasiado hambrienta o hambriento para comer. Y si no estás segura de que o seguro de que tienes hambre, que es mejor que no comas. Pero de repente es qué significa que no tienes hambre. Y ahí es donde comenta que muchas veces no identificamos bien esas señales. Los consejos que da para esta primer clave es que el mecanismo de hambre funciona si le permites surgir y lo tratas correctamente cuando aparezca. Que comenta que es como ir al baño. O sea, si le hacemos caso a las señales de querer ir al baño, así es de claro cuando tenemos hambre.
Y entonces dice que algunas personas sienten hambre en diferentes áreas de su cuerpo. Unos lo sienten en el estómago, otras en el pecho, otras en la garganta. Y mientras no interrumpas el proceso comiendo antes de sentir hambre, pues vas a recibir la señal de manera adecuada y vas a poder comer también de manera adecuada. Cuando no seguimos esas señales y comemos sin hambre o comemos mucho más de cuando estamos satisfechos, vamos perdiendo, digamos que la habilidad para ello. Y las razones que ella comenta por las cuales no sabemos cuando estamos hambrientos son cuando comemos antes de tener hambre, cuando comemos porque los demás están comiendo, cuando comemos porque nos sentimos desdichados, tristes o enojados, cuando comemos porque estamos felices, cuando comemos porque hemos pasado por una pastelería que huele delicioso, cuando comemos porque simplemente es la hora de comer, cuando comemos porque nuestra madre nos ha dicho que comamos, cuando comemos porque nos sentimos gordas o gordos o sin esperanzas, cuando comemos porque estamos aburridos o cuando comemos la comida que dejan nuestros hijos. Estas solo son algunas de las razones que ella ejemplifica de cuando es que empezamos a perder las señales de saciedad, porque no escuchamos a nuestro cuerpo y más bien estamos atendiendo a lo que los otros nos dicen. Y también puede suceder porque cuando éramos niños, también en muchos casos había muchas carencias de comida y entonces hoy que hay comida no quieren perderse nada porque teníamos que comerla toda aunque no quisiéramos más, porque nuestra mamá creía que era lo que necesitábamos, pero no escuchábamos a nuestro cuerpo. Cuando sabíamos que nuestra madre se molestaba si decíamos que no teníamos hambre o cuando comíamos en una actividad compartida en la familia. Entonces hasta ahí va la primera clave. La segunda clave es come lo que tu cuerpo te pide. Y esto significa que comas lo que verdaderamente deseas, sin reglas, ni reglamentos, ni alimentos malos, ni alimentos buenos. Y aquí comenta que hay que diferenciar entre los alimentos que pueden perjudicarnos, que en realidad no son alimentos porque están hechos con productos químicos y condimentos, y los alimentos que denominamos malos como los helados, los pudines, las papas fritas, porque tienen muchas calorías o están asociados con el placer. Entonces, cuando calificamos de malo un alimento, lo excluimos de lo que nos permiten comer. Pero esta estrategia, según Susi, no funciona porque inevitablemente un alimento malo se convierte en una gran tentación. Y negarte ciertos alimentos es una receta para excederte y hacerte daño. Si destierras o te prohíbes un alimento determinado, lo desearás con más ahínco cuando te lo permites y lo comes. ¿Qué pasará? Pues que comienzas a excederte. Ella propone que revisemos las reglas que tenemos en la cabeza acerca de los alimentos con 3 preguntas que nos hagamos. ¿Cuáles son tus alimentos buenos? ¿Cuáles son tus alimentos malos? ¿Y cuándo te permites comer estos alimentos? Podemos hacer este ejercicio para revisar nuestras creencias y también darnos cuenta si realmente son malos o solamente son muy calóricos y lo podríamos comer en algunos momentos, pero en una cantidad diferente. Que también nos tomemos tiempo para pensar, un minutito aunque sea, en el sabor, en el olor y en las sensaciones que produce en nuestra boca el alimento que nos estamos comiendo. Porque a veces, si realmente estamos conscientes de lo que estamos comiendo, nos damos cuenta que en realidad no teníamos hambre o ni siquiera sabe tan rico. Esa es la propuesta. Si ninguno de los alimentos que imaginabas concuerda con el apetito que tienes, quizá en realidad no es apetito. Tal vez lo que podrías necesitar podría ser un abrazo, o llorar, o dormir, o descansar, o estar con tu novio, o hablar con un amigo. Y el consejo es que te permitas tomar conciencia de lo que necesitas y que te vayas familiarizando con la idea de que no hay cosas buenas ni malas. Y hay que descubrir también qué circunstancias te permiten comer de acuerdo con tu apetito. Y ahí te puedes hacer otras preguntas como, ¿es el hecho de cocinar para mí misma lo que me permite comer de acuerdo con mi apetito? ¿Es el hecho de que alguien más cocine para mí? ¿Es el hecho de que coma en un restaurante? ¿Es comer comida para llevar? ¿Es comer sola? Hagámonos esas preguntas para reconocer
o imaginar qué alimentos van más con nosotros. Cuando comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita, también nuestro metabolismo se ralentiza porque no puede procesar los excesos. Cuando comemos justo lo que nuestro cuerpo necesita, el metabolismo funciona perfectamente. Entonces, si sientes que tu cuerpo está bloqueado y tu metabolismo está inactivo, realiza 40 minutos de ejercicio físico continuo, como caminar, correr, nadar, hacer pesas, baile, 3 veces por semana, y eso va a ayudarte muchísimo. Cambia tu manera de comer y cambia tu imagen corporal. La mayoría de nosotros creemos que seríamos más felices si fuéramos delgados. Ignoramos el hambre de nuestro estómago y pretendemos saber mejor que nuestro cuerpo cuándo y qué cantidades deberíamos de comer. Pero en realidad las dietas muchas veces nos hacen engordar porque interrumpimos las señales naturales del cuerpo y ralentizan el metabolismo. Como ejercicio, si piensas que quieres ser más delgada, ¿en qué sentido crees que van a ser diferentes las cosas? Hay cosas que por hacer ahora, que no haces ahora, que podrías hacer mejor si estuvieras más delgada. Haz una lista de todo lo que te imaginas que sería diferente. Hay cosas que hacemos ahora que nos imaginábamos que haríamos de otra manera si fuéramos más delgados. Pregúntate, ¿en qué sentido, aparte de tu talla, esperas cambiar? Y también pregúntate si son realistas estas expectativas. Cuando te imaginas más delgado o delgada, ¿te ves a ti o estás viendo a otra persona? Si te estás imaginando como una persona diferente cuando seas más delgado o delgada y deseas desarrollar esos aspectos de ti mismo, intenta hacerlo ahora. Si te imaginas que serías más segura o seguro, seductor, intenta acceder a esa faceta desde este momento. En realidad, eso no tiene nada que ver con la talla. Actúa como si ya estuvieras en tu talla ideal y no te pierdas nada de tu vida hasta que pienses que tienes esa talla correcta. Cuando alcances la talla que deseas tener, no serás una persona extraña para ti misma. Entonces, desde ahora, empieza trabajando eso. No tiene nada que ver con lo delgado, tu seguridad, tu autoestima, lo seductor que pueda ser. Eso ya los puedes ir trabajando. Y si te cuesta trabajo como entenderte o encaminarte a eso, podrás buscar un apoyo psicológico para que lo vayas consiguiendo desde ahorita. Si piensas que podrías ser más extrovertido, seductor, simpático, tranquilo, ingenioso, deseado, coqueto, trabajador, estudioso, responsable, etcétera, 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 ve intentándolo desde ahorita, porque nuevamente no tiene nada que ver con la talla. Otro de los aspectos que maneja es que intenta comer una pequeña cantidad de algo verdaderamente satisfactorio a las 5 de la tarde o a la hora que te dé hambre, y recuérdate a ti mismo que dentro de pocas horas vas a volver a tener la posibilidad de comer. A veces comemos como si no hubiera mañana. Si dejas de comer o si dejas comida en el plato porque estás satisfecho y te preguntan, ¿ha estado todo bien?, estarán contentos si respondes delicioso, solo que ya no puedo más. A veces creemos que solamente terminándonos el plato van a quedar tranquilos los demás, pero piensa en tus necesidades. La pasión y el enamoramiento son unos inhibidores del apetito muy conocidos. Entonces muchas veces cuando estamos enamorados se nos va el hambre, pero luego ya cuando pasó esa etapa comemos de más. Todos los sentimientos son capaces de llenarnos, todos. Pero si no los identificamos y atendemos, entonces pues podríamos caer en excesos. Hay una pregunta que le hacen, dice, ¿por qué continúo comiendo si estoy llena? Bueno, en parte es porque estamos acostumbrados a hacerlo y hemos dejado de estar atentos a nuestras necesidades físicas. Si te comes una naranja fresca o aumentas el consumo de vitamina C, esto te puede ayudar a absorber hierro con mayor eficacia. Esas son algunas de las preguntas que le hicieron. Bueno, pues en conclusión de este libro, Come lo que te pide el cuerpo, de Susie Orbach, me parece que tiene muy buenas preguntas y ejercicios para que tomes conciencia de cuáles son los motivos por los que estás comiendo. Si con esto que resumí del libro te das cuenta que hay muchas cosas emocionales que hay, pues puedes buscar un apoyo psicológico y trabajarlo para que no interfiera en tu proceso de estar sano físicamente. Hay infinidad también de programas donde te enseñan a comer. Pongo a tus órdenes el programa que tengo de aprender a comer,
que puede ser presencial o en línea, o también las sesiones de psicología en línea. Puedes entrar y dejarme comentarios y yo te mando todos los datos que ocupes. Gracias por escuchar este audio, espero que te sea de muchísima utilidad, que lo pongas en práctica y que sea el principio de una relación mucho más sana entre ti o entre tu esencia y la comida. Gracias, que tengas muy buen día. Te recuerdo mi canal de Facebook, Lili Pérez, psicóloga y nutrióloga, y todos mis videos que tengo aquí en YouTube, psicóloga y nutrióloga Lili Pérez.